Hola, hola, hola. Bueno, quiero mostrar una reparación de un equipo, de una fuente de un equipo de audio, una fuente conmutada. Es de un equipo LG XBoom RN9. Y bueno, lo primero que tiene los dos transistores quemados, esto se quemó porque le entró café. Vamos a, lo primero que hice fue sacar el optoacoplador. Nosotros tenemos de este lado el secundario de potencia. La semipuente resonante está de este lado. Yo saqué los dos transistores que están quemados, saqué el disipador que va en este sector y de este lado hay algunos componentes y tenemos el oscilador de este lado. El método consiste se conforma por tres partes que hay que probar, ¿no? La primera que voy a probar es el secundario y cómo controla el IC, eh, el TL431, cómo controla eh, a partir de su diodo LED, a partir perdón, del LED del autoacoplador, y vamos a hacer una prueba inyectando señal. Esta es una fuente que regula más o menos en 52, 53, 54 volt, 54 voltios, y vamos a probarla. Pero como mi fuente de laboratorio llega a 48 voltios, no va a ser suficiente para que prenda el LED que está acá. Este LED que está acá, en esta plaquetita, yo puse el optoacoplador, lo saqué de acá y lo puse en esta plaquetita que está enchufada en el tester analógico. La primer parte de la prueba es hacer que encienda el LED, porque este LED está conectado como si fuera el optoacoplador. Entonces lo que tenemos que ver es que eh, la, la, la regulación se produzca, o sea, el encendido del LED se produzca cuando yo llego a la salida, le aplico 50 y pico de voltios. Lo voy a aplicar con la fuente de alta, que es una fuente que entrega hasta 300 voltios, de 0 a 300 voltios. Eh, Acá tengo los pines de la salida, negativo y positivo. Voy a poner el tester también, los números amarillos. Ahí estamos viendo, ahí los dos cables que conecté a esta plaquetita del, del probador, ¿no? Entonces, y el autoacoplador está puesto en este zocalito. Entonces, cuando yo veo que prende el LED, este LED, tengo que cambiar esta posición de la llave para probar el opto y ver si deflexiona la aguja del tester, si deflexiona. Arrancamos con la prueba. Prendo bajo la fuente de alta, perdón, del variac 0, prendo la fuente de alta y empiezo a darle tensión y se empieza a ver la tensión ahí en los números amarillos. Cuando yo llego a 50 y pico, tiene que prender el LED rojo, con lo cual me estaría diciendo que el control en destino, o sea, la parte secundaria y la parte que controla el nivel en donde tiene que regular la fuente, ahí estamos en 52, todavía no prendió 53, ahí está. Casi, casi, casi en 54 voltios prende el LED, lo que me dice que es correcto. Es correcta la regulación, ¿no? Ahí la subí un toquecito para que quede prendido. Vamos a cambiar de lugar a ver si el optoacoplador está andando bien. Perfecto. Ahí se ve perfecto. Bueno, la primera parte del método, eh, ok. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que se trata de eh, probar a este componente que es el IC oscilador, y para ello tenemos que poner, vamos a volver a poner en su lugar el optoacoplador, ¿no?
y, y entre colector y emisor del optoacoplador vamos a darle, a soldarle, perdón, una resistencia de 100K y vamos a alimentar con la fuente de laboratorio, la fuente de baja que le decimos, vamos a alimentar a través de un diodito separador, un 1N4007, le vamos a dar 16 voltios o 17 a este oscilador para ver con osciloscopios si podemos ver los pulsos sin que tenga los transistores puestos, sin darle 220 voltios, sin darle nada. Vamos a ver si funciona la segunda parte. Bueno, como recién vimos, la primera parte del método se trató de colocar en la salida con una fuente externa, llegar a los 54 voltios en este punto aproximadamente, y con eso, si todo funcionaba bien, el TL431 y todo el circuito de control funciona, el LED que nosotros le pusimos encendía. De hecho, encendió. Y luego esta parte del optoacoplador es el LED y esta parte del optoacoplador es el transistor. Después probamos, ahora vamos a probar, perdón, ahora vamos a probar el integrado, a ver si funciona. Para eso, en esta etapa del método, le vamos a colocar en este punto una resistencia de 100K. Esa resistencia va a engañar al circuito integrado para que pueda entregar los pulsos a la salida, que la salida estaría en la pata 5. Salen los pulsos que van a alimentar, a excitar al transistor de potencia. Nosotros tenemos una... Yo cuando dije al principio del video, dije que era una semipuente resonante, me confundí porque vi dos transistores de potencia, y las semipuentes resonantes suelen tener dos transistores de potencia. En este caso, el IC trabaja en la topología flyback y lo que tiene es les hice un circuito parecido, o por lo menos para que se entienda. Lo que tiene es entre el pin del IC que viene desde acá, el pin del IC que viene desde acá con los pulsos, llega a un par complementario. Este par complementario lo que hace es conmutar entre más VCC y 0 voltios a partir de los pulsos estos que llegan del IC y van hacia dos transistores. Dos transistores que están en paralelo, están montados en un disipador. Estos MOSFET están en el disipador que yo saqué porque estaban quemados. Y ahora lo que vamos a probar es el IC en conjunto con toda esta parte para ver si a este punto le llegan los pulsos como tienen que llegar. Entonces, volvemos al circuito de aplicación del datasheet y lo que vamos a ver, nosotros en el camino este tenemos un par complementario, que son transistores BJT, que excitan a los transistores de potencia. Bueno, entonces, la otra parte, acá en BCC, en la pata 7, nosotros le vamos a poner un diodito 1N4007 para alimentar desde aquí con la fuente de alimentación de laboratorio con una tensión aproximada de más de 16 voltios, serían 17 o 18 voltios, ¿no? Y con eso, alimentando el IC, yo tengo que tener en la pata 5 los pulsos. Vamos a ver si se cumple. Si yo cambio los dos transistores y le doy alimentación a la fuente de la red de 220 y hay algo más que está mal, ya sea el oscilador o algún componente asociado, lo más probable es que vuele todo de vuelta y no queremos hacer eso, no queremos que nos pase eso. Vamos a tratar de controlar el paso a paso. Bueno,
Ponemos VCC, 16 voltios, vamos a poner. Tenemos la resistencia puesta en el optoacoplador, una resistencia de 100K. Una resistencia de 100K que está puesta en el opto para engañar al IC y que el IC nos muestre pulsos a la salida para poder seguir con los pasos del método. Primero que nada, fuente de alimentación. Vamos a poner la fuente del positivo. Voy a sacar el microscopio porque ya no va a ser de mucha ayuda. Ahí está. Vamos a poner el positivo acá, el negativo acá. Y la salida, vamos a poner un pin. No estaría sirviendo de nada por ahora. Vamos a poner entre el negativo y el gate. Y le damos on. Ahí tenemos los pulsos. Vamos a bajar la señal. Bien. Vamos a ver un chiquitito más abajo. Ahí tenemos los pulsos. Perfecto. Otra forma de ver si esto regula, si yo pongo tensión con la fuente de alta, nuevamente acá en la salida, y la llevo a 54, cuando me paso de 54, los pulsos se van a cortar. Entonces, ahí yo estoy seguro que el equipo está trabajando bien. La fuente de alta en la salida, pero como corresponde, el positivo donde va, negativo donde va. Y desde acá yo con estos cortitos voy a alimentar. Este es negativo. Sería negativo, sí, muy bien. Y este es positivo. Ahí tenemos los pulsos nuevamente. Así que ahora vamos a poner el tester para poder ir viendo con los números amarillos. Ya pongo el tester a medir tensión. Ahí los números amarillos. Le pongo los cocodrilos a las puntas para saber, para medir lo que voy aplicando con la fuente de alta, ¿cierto? Tendremos fuente de alta, batienda mínimo, y ahí empiezo a medir. ¿Se ve? 5 voltios, los pulsos se sostienen. Cuando llego a 55, supongo, se tendrían que cortar. Ahí se cortaron. 54 y se cortaron, ¿ves? Cuando yo bajo, los pulsos vuelven a retomar, digamos. ¿Entiende? Vuelvo a subir. 51, 52, 53, 54 y ahí se cortó. Está regulando perfecto. La fuente se va a proteger. No va a dejar que el transistor o los transistores de salida se quemen. Bueno, y la tercera parte del método consiste en ya teniendo los pulsos de la señal PWM en el gate de los transistores, pero nosotros no estamos enchufando la fuente, la estamos engañando al IC para que entregue los pulsos, no estamos enchufando la fuente. Acá, que en condiciones normales debería haber 300 voltios, no tenemos nada. Lo que vamos a hacer es aplicar con una fuente externa, una fuente de alta, desde 0 a 300 voltios, en este punto. Entonces, con los pulsos sostenidos en gate de los transistores de potencia, al ir aplicando desde 0 hacia arriba hasta 300 voltios, yo puedo ir controlando cómo se comporta la fuente, si tiene salida
si va teniendo la salida que tiene que tener, si llega a esa salida y regula en esa salida, si además calientan los transistores porque puede haber algún problema de, no sé, puede estar en el snoober, en algún otro componente que lo está haciendo trabajar mal y vemos que los transistores antes de llegar a los 300 voltios empiezan a calentar, ya tenemos la pauta de que algo está mal. Entonces podemos parar y revisar. Así que bueno, continuamos con esta tercera parte y vamos a ver en el osciloscopio no solo los pulsos del gate, sino que también vamos a ver los pulsos en el drenador, en este punto. Los pulsos que se van a ir formando a medida que le vayamos aplicando tensión, desde 0 hasta 300 volts. Es la tensión que aplicamos en el primario, como estamos viendo acá, en el primario del transformador de la fuente. Así que continuamos. Bueno, habiendo dejado en claro la tercera parte del método, vamos a ponerlo en práctica. Nosotros tenemos acá la fuente de alta, como habíamos dicho, la vamos a aplicar sobre el capacitor tanque, positivo y negativo, en cero, con el variar en cero. Después la fuente de alimentación de laboratorio, como habíamos hecho en la primera parte del método, le ponemos el positivo y el negativo para alimentar al IC oscilador, ya que necesitamos tener los pulsos. La resistencia sigue puesta en el optoacoplador y ahora con los transistores puestos, los que se habían quemado, vamos a empezar a aplicar tensión y con osciloscopio vamos a observar dos cosas. Por un lado, el gate, canal 1, amarillo, y voy a poner otra punta de osciloscopio para que podamos observar el pulso de drenador que se va a ir formando a medida que yo le vaya dando con la fuente de alta, donde yo voy a empezar a poner tensión desde cero. Bueno, cabe aclarar lo de las masas del osciloscopio, tener en cuenta ese detalle cuando usen dos canales en una 17,5, 3 es lo mismo, 2. Y ahí le vamos a dar power y vamos a ver qué pasa. Ahí están los pulsos como habíamos visto recién, en el método, en la parte anterior del método. Listo, ahí tenemos detenido el pulso y vamos a empezar a aplicar tensión, porque lo que estamos viendo, el pulso amarillo, dijimos que es los pulsos en el gate del transistor. Le estoy dando tensión al tanque, al capacitor tanque, con una fuente de alta. Los 4 voltios, 3 que están en el número, en los números amarillos, que son el tester, el multímetro, lo que me está mostrando es la salida de la fuente, el lado secundario de la fuente. ¿Eh? Yo sigo subiendo y va a seguir apareciendo tensión. Enseguida se pone a regular. Estoy aplicando apenas un poquito de tensión en el. Uy, me equivoqué. Un poquito de tensión estoy aplicando apenas. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser poner un poco de carga. Entonces, para probar bien la salida, le pongo una carga que a los 54 volts me va a estar circulando unos 200 miliamperes aproximados. Una carga pequeña. Y le aplicamos la tensión desde cero. Ahí estamos viendo el pulso amarillo, que es el pulso del gate de los dos transistores que están en paralelo. Y ahí empiezo a aplicar la tensión
con el variac a través de un rectificador y que tiene un filtro que nosotros llamamos la fuente de alta, y ahí se empieza a formar el pulso de drenador. Seguimos aplicando tensión mientras vemos cómo con apenas unos 20 voltios de alterna estamos teniendo 38 voltios a la salida. Sigo subiendo, 48, 50. Fíjense cuando empieza a regular cómo cambia el pulso de drenador, el pulso azul. Y ahora ahí empieza la modulación de ancho de pulso. Fíjense cómo cambia el ancho del pulso amarillo. Ahí toma el control la salida de la fuente a través del TL431 y le empieza a decir transferí menos, transferí menos, transferí menos. Significa el ancho del pulso del gate es más angosto, digamos, y se va achicando. Y el ringing se va haciendo más, ¿cómo se dice? Más pronunciado. ¿Se entiende, no? Estamos con más o menos unos 60 volt de alterna en la entrada de línea. O sea, yo con el variac estoy entregando 60 volt de alterna y estoy teniendo ya la fuente regulando. Hace rato ya que está regulando. La puedo bajar, la puedo bajar, la puedo bajar, sigo bajando la tensión y ahí deja de regular. No, todavía no, ahí está regulando. Ahí deja de regular y empieza a bajar la tensión de la salida. Y se pone el pulso más ancho porque el pulso amarillo se pone más ancho porque le está diciendo por favor dame más comida porque tengo necesito más corriente a la salida, así que bueno, vamos a transferir más. Ahí empieza a regular, sigo subiendo y ahí va bajando el ancho del pulso, lo que llamamos de PWM, ¿no? Este, este equipo, este IC oscilador, trabaja con de esa forma, modificando el ancho de pulso, que ahí lo vemos perfectamente en la señal amarilla, eh, se obtiene la regulación de la fuente. Desde el destino, ¿no? Que sería el secundario. Ahí lo tenemos funcionando, le estoy aplicando, le voy a subir un poquito la tensión del variac, estoy en ciento y pico de voltios, miren cómo la salida se mantiene. Sí, ahí sigue subiendo. Ahí está, vamos a dejarlo ahí. Llega un momento que ya no va a subir más. Estoy llegando a los 200 volts. Ahí estoy, en 220 volts. Pero fíjense que yo llegué a 220 volts, el pulso del gate se hizo mínimo y la salida se mantuvo siempre en 53,64 o aproximadamente por ahí, voltios. Así que nada, ahí tenemos. Lo que voy a hacer es tocar acá, mientras está funcionando con mucho cuidado, el disipador, donde están los transistores que coloqué nuevos, para ver que no caliente. Está frío esto, está frío. Y esto está entregando 222 miliamperes a la salida. 222 miliamperes. Así que, bueno, es más o menos. Es más o menos cómo se aplica el método. Espero que sea de su agrado. Gracias. Como vimos recién, eh, ahora voy a explicar en la parte física, digamos, cómo conecto todos los. Rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos aquí, entramos con los 220 volt de línea directamente, o sea que se va a activar esta fuente que está acá, que es la fuente de standby, que me entrega 12 voltios, a los cuales le voy a poner una pequeña carga, y este es el pin de control, que yo a través de una resistencia le voy a dar un nivel alto acá,
para que me active el optoacoplador que hablamos recién y me prenda la fuente. Entonces, en todos estos pines que están acá yo voy a poner osciloscopio, tester y demás, como para que podamos ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver, acá yo tengo el negativo y vamos a poner el gate. Y después tengo en el canal 2, también vamos a poner el negativo. Y el sur, el drenador, perdón. El drenador aquí. No hace falta poner la alimentación de la fuente de alimentación, ya que la fuente de alimentación del IC ahora pasa a ser esta fuente, no cuando le dé los 220, sino cuando le dé el power a través del pin de control. Ahora vamos a poner aquí una carga, una pequeña carga. Tiene una carga también los 12 volts. Me está faltando el otro pin acá, la carga para los 54. Vamos a poner, ¿qué es esto? Esto no. Vamos a poner el tester para ver si me muestra la salida, los 54, cuando le doy power. Entonces, quiero que se entienda un poco lo que estamos haciendo, porque si no parece una placa llena de cosas. Entonces, la salida de los 54 están acá. El pin de control que le voy a dar un nivel alto está acá. Este cocodrilo rojo. Los 12 voltios están en estos dos pines. Los 220 volts de línea. Y los cocodrilos, perdón, las pinzas del osciloscopio que van a mirar el gate y el drenador de los eh, transistores de potencia. Así que volvemos a nuestra vista completa. Entonces tenemos tester. Ahora no vamos a prender la fuente, la verde y la azul no se va a prender, pero sí vamos a observar si cuando le damos primero, cuando le damos línea, que se la voy a dar ahora, ahí se la di. ¿Qué pasó con mi amarillo? ¿Por qué se fue el amarillo? Vamos a sacar la línea. ¿Qué pasa? Lo que sí le voy a poner, es la carga, la descarga de los capacitores tanque, del capacitor tanque. Eso sí se lo voy a poner. Ahí está. Ahí descargamos el capacitor tanque. Y yo tengo el pin... Ah, no, claro, me equivoqué. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo lo que hago ahora es... Me equivoqué de canal, puse los canales al revés. Ahí está. Ahí estoy viendo los 300 voltios en el canal azul. Y está en cero el canal... O sea, no tiene nada el canal amarillo. El canal amarillo es el gate. Y en el drenador de los transistores tenemos 300 y pico de voltios. Vamos a darle power. Pero no. A ver. Ok. Entonces, vamos a darle power. Vamos a sacar un poco de luz acá. Vamos a darle power a través de... primero que nada, le damos a la línea. Ahí subió el canal azul a 300 y algo de voltios. Y lo que va a suceder ahora con el tester amarillo
deberíamos tener los 54 voltios aproximados. Y en el osciloscopio tendríamos que tener la señal de gate y la señal de, del drain. Pero cuando yo le doy power ahora, ahí está. Le di power, la fuente está andando perfecto. Yo les voy a mostrar algo más. A ver. A ver, a ver. Ahí en el multímetro, en el instrumento del medio, tengo los 12 volt con una pequeña carga. Y... Ah, no me está marcando nada el tester. Qué bárbaro. Porque no lo conecté. Ahí lo vamos a conectar. Lo vamos a apagar primero para no hacer lío. Y vamos a poner... a poner tester negativo, tester punta roja, punta negra. Bien, estamos con el power puesto, le damos power y ahí nos muestra 53,64. Tal cual, lo que habíamos trabajado. Ahora estoy con la fuente trabajando en modo normal. Prendo, apago. Prendo, apago. Y todo es normal. Bien. Bueno, ya con esta prueba, ya está en directa la fuente, ya no le estoy haciendo ningún control ni nada. Simplemente está funcionando como normalmente debería funcionar. Así que ahora es hora de ponerla en el equipo y probar a ver si prende el equipo. Debería funcionar.